Sí, pero eso es lo que dice Loret de Mola. No, yo le pregunto ¿cuánto ha aumentado las desapariciones? Sí, hay datos de ello y las vamos a presentar, pero ¿tiene un dato nadie ahorita? esconde, porque eso es importante, porque cuando no había una reducción tan marcada, porque no había, y ahora que hay reducción, 25%, porque hay reducción. O sea, nunca va a aceptar la derecha, ¿pero ni por qué no los datos, ni la información. Salió un índice hace poco de que México está entre los 10 países donde la gente se siente más feliz de todo el mundo. Pues porque no le queda de otra, imagínense si se quitan la felicidad. Porque no, es Sonora... que contigo no se puede. Ay, pues ni modo que lloremos. Tú estás ya como la derecha, que si es por una cosa, tenemos cosa, que hacer, por otra, pero por no otra. Es la derecha, independientemente de la derecha, ya le... Nuevamente se presenta en la mañanera del pueblo la reportera Reina Aide Ramírez tratando de confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto es lo que sucede. Vamos a ver el resto de su intervención. Juzga y opina. Se bajó. No aumentó. Normalmente aumentaba la inflación, incluso con el presidente López Obrador, y nosotros... Pues, ¿cuál sería el promedio de un funcionario federal, por ejemplo? El promedio salarial. Sobre 70, yo creo. 70. Y, bueno, depende ahí. Sí, de administrativo. Sí, funcionarios que ganan 15,000 pesos. Y bueno, y ahora, porque ya ve con esta ola que se ha venido ya como que ya le salió el cinismo panista por ahí, algunos que se vinieron a Morena, y la corrupción priista que también se vino para acá, y allá andan exhibiéndose con sus ropas y todo. Ya hablamos de eso, ya hablamos. ¿Usted vive en la justa medianía, presidenta? Ya hablamos de eso. No, pero usted no nos ha contado su historia. A ver, yo vivo aquí en Palacio, ahora, en un departamento, del mismo departamento donde vivía el presidente López Obrador. Pero previo a ello vivía en un departamento rentado ahí en la colonia Toriello Guerra en Tlalpan. Y previo a ello vivía en una casa donde crecieron mis hijos, en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. Entonces, ¿consideraría que sí vive en la justa medianía? No, bueno, gano mucho más que lo que gana el trabajador medio. El salario medio de un mexicano o mexicana, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es sobre 18,000 pesos, más o menos. Porque el problema de que, por ejemplo, lo último que sacaron del Senado, 60 personas, amigos, familiares, como jefa parientes, de gobierno ganaba 86,000 pesos mensuales. Bueno, pues eso sí es muy... Imagínese, el salario promedio de un mexicano no llega ni a 7,000 pesos a la semana. El promedio es de 17,000. 3,500 más o menos, y eso yéndoles muy bien, o sea, sí, es cierto. No son ni 3,000 pesos. Pues hay que seguir aumentando el salario mínimo. Entonces, 60 personas que ganan 170,000 pesos, y en la mayoría de los casos son administrativos. Por cierto, hoy iba a salir el resultado de pobreza del INEGI, ¿ya salió? Pero a veces las encuestas no reflejan muy bien lo que vive la gente en las colonias. No, pues a las 10. Entonces, aquí la pregunta, presidenta, es ¿por qué esa disparidad que ya se la ha hecho muchas veces? Ojalá tenga usted oportunidad de contarnos qué pasa ahí. ¿Por qué un administrativo, un exfuncionario, gana más que un policía, que un enfermero, que un doctor, que un maestro? Tenemos que publicar, por cierto, ya se aprobó en el Congreso y tenemos que publicar, porque se aprobó que el salario mínimo de un policía, de un soldado, no puede ser, se tiene que ser el salario medio del IMSS, y después del 2024, y después aumentar de acuerdo a la inflación. Esa resolución del Senado tenemos que publicarlo, va a ser publicada en estos días. Pero no sé si usted tenga alguna iniciativa o algún pensamiento de que pudiera equiparar un poco más o hacer un poco más homologado. Bueno, este año el salario de los maestros lo aumentamos 10%. Bueno, aumentarlo. ¿Por qué no lo comparamos con lo que eran los salarios? Bajarlo de los administrativos. En el periodo neoliberal. Es igual que con el PRI, que con el PAN, ganan mucho dinero. Recuerda, no, hombre. Ganan mucho dinero. Peña Nieto ganaba como el doble. Pero los funcionarios, 170,000 pesos, ¿a usted le parece justo? Vea los empleos que tienen, técnico de no sé qué, de no sé qué. Por eso vamos a aumentar asistente del asistente. Sí. Eso sí sigue siendo. No, a ver, se ha reducido muchísimo todo eso del asistente, eso ya no existe. Pero sí, imagínense si se ha reducido, o sea, todavía les falta pues un poco más porque... Pero fíjate, Reina, porque es importante comparar con lo que era antes. O sea, recuerden que el salario mínimo estaba sobre 3,500 pesos en el 2018. Hoy el salario mínimo es 8,000, más de 8,000 pesos. Y va a seguir aumentando para que el salario mínimo alcance por lo menos a 2.5 canastas básicas. O sea, lo que fue todo el periodo neoliberal, el salario mínimo no aumentó. Y los salarios de los funcionarios eran el doble de los que son ahora.
Y así Entonces, están muy altos. Y luego aparte la vida se ha encarecido mucho. 50 pesos un kilo de ahora naranjas fíjate, en La Paz. a ver si ya, lo que ya salió publicado en el INEGI. Entonces, Pero ¿cómo ponlo no? ahí. O Si sea, son así tal cual tiempos, salió publicado en el Presidenta, si INEGI. son tiempos de la 4T, pues este sería el momento. O sea, ¿por qué No, no? pues ya, a ver, hubo una disminución de los salarios, Reina, que no se nos olvide esa parte. Y ahora no hay aumentos salariales Pero para aún los siguen ganando mucho funcionarios. y sigue habiendo el nepotismo y sigue habiendo la preferencia de meter al primo, al hermano, al pariente. ¿Ya ve la pareja de ¿En Gutiérrez dónde? Barreras? ¿En dónde? ¿Cómo que dónde acaba de salir ese reportaje de lo que está en el Senado? Están los Gutiérrez Barreras que no tienen la mínima decencia de seguir las reglas que dejó el presidente. O sea, son ostentosos, cínicos. Yo no sé qué pasó. A ver, pero ¿por qué no hablas tú de la hipocresía de la derecha? ¿De quién? De la derecha, que ahora Pues ya lo he hablado mucho. los pero domingos van a misa y luego... Presidenta, pero ahorita la derecha, Sí. y usted lo sabe bien, ¿para qué quiere que le cuente yo? A ver, ¿por qué no no hablamos pinta. del cártel inmobiliario? No pinta en el país, Presidenta, porque fue el México. Ah, en eso sí estoy de acuerdo. México, En eso sí estamos de acuerdo, Reina. México votó ¿Cómo por el dijiste, la presidente? derecha no pinta en el país? México votó por el presidente porque justo se iba a acabar los excesos y la corrupción y la impunidad Pues imagínate que ahora... que dejó el PAN, pero no ha sido así, Pero a Presidenta. ver, fíjate, Y lo estamos viendo. ¿sabes cuánto destina el gobierno, el presupuesto público para los programas de bienestar? Son 850,000 millones de pesos. ¿No El considera que eso es próximo año, suficiente? el próximo año, los programas de bienestar van a representar 1 billón de pesos. ¿A dónde se iba antes ese billón? Porque no había programas de Pero eso no se ha bienestar acabado. universales como hay ahora. Hoy todos los adultos mayores reciben una pensión. Hoy Casi todos los todos. jóvenes de No nos preparatoria batallan para tienen una recibirla, beca si también van a hay escuela quejas. pública. También Hoy hay todas quejas. las personas con discapacidad reciben un apoyo. Hoy todos los pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros que Pero no cultivan el considera campo que es reciben insuficiente. fertilizantes gratuitos. No, por supuesto que tiene que mejorar todavía más. Por eso Y que falta nuestra- trabajar un poco más arriba, o sea, con estos funcionarios. No ha hecho, el presidente quería pasar a la historia como el que terminó la impunidad y la corrupción. Lamentablemente no fue así, porque había la esperanza No, de esa que es lo tu lograra. opinión. No, Esa no, es tu él lo dijo. Él lo dijo aquí en la mañanera. Sí, pero es tu opinión, pero no podría Sí. haber habido programas de bienestar sin haber aumentado impuestos. Sí, Entonces, hay antes todo eso se lo robaban. O era para hoy altos también siguen robando, salarios presidente. de los funcionarios. Con que me des un ejemplo, se presenta la denuncia, nosotros no vamos a cubrir a nadie. Bueno, Eso ya lo he dicho. no Pero tiene tiene mucho que tiempo, haber pero pruebas. sí hay ejemplos, lo estamos viendo. Ahora también acaban de decir que se siguen tapando con la misma cobija. Por ejemplo, ahorita, para pasar al otro, este muchacho Arturo, o señor, que sé qué será, que acaban de la PGR, que acaban de detener, tenía 3 sexenios en el gobierno federal y hasta hoy. Lo bueno que ya lo van a investigar. Espero que tengan la inteligencia y los elementos para poderlo consignar por corrupción, qué sé yo, porque hasta ahorita también en ese punto no se ha avanzado mucho. La impunidad está arriba del 90 y tantos % en México. Entonces, Arturo Serrano, le acusan de presuntos actos de corrupción ahí en la fiscalía, pero tenía 3 sexenios. Sí, entró con Calderón, presidenta, en 2009, y lo mantuvo Peña Nieto, y lo mantuvo Andrés Manuel López Obrador. No, pero en la fiscalía, acuérdate que la fiscalía Pero es es la misma autónoma. cosa. Ya ve que aquí el fiscal, ayer no me dejó preguntarle, presidenta, me hubiera dejado preguntarle a él. Se protegen entre ustedes, entre los políticos, no sé qué pasa cuando llegan ahí, presidenta. No sé, a lo mejor usted un día nos quiere decir, porque se empoderan, se envalentonan, empiezan a corromperse, empiezan Pero a a ver, cuando hablas así en prioridades. general, Reina, porque hay que dar casos en particular. Le doy Porque el- la corrupción tiene que Gutiérrez Barreras. documentarse. Ahí tenemos a los Cuando Gutiérrez. se habla así en general, por ejemplo, yo cuando estuve en el gobierno de la Ciudad de México, la fiscal general de justicia documentó la corrupción del cártel inmobiliario y hay personas en la cárcel. Documentó la corrupción de personajes que habían participado en el gobierno anterior y hubo detenidos. Hubo detenidos incluso de gente que había sido subsecretaria en su momento del gobierno anterior al que nosotros llegamos. Pero tiene que documentarse, Claro, porque tiene que haber pruebas de decir, a ver, esta persona pero le corresponde cometió un a- acto de corrupción. Ujú. ¿Y quién lo documenta? Pues, Para una sanción administrativa, ¿administrativa qué quiere decir? Que deje su puesto, que no pueda seguir trabajando en el gobierno, que las sanciones administrativas las hace ahora el Tribunal de Justicia Administrativa, como parte del llamado sistema anticorrupción. Y cuando es penal, cuando se van a la cárcel, pues es la Fiscalía General de la República. Y un juez
tiene que dictaminarlo. Hay muchos jueces, hay cerca de, creo que son como 60 denuncias Sí. de personas que no pagan impuestos Ajá. por parte del SAT. Y que cada vez que lo presenta la fiscalía, un juez dice, no procede, no procede, no procede. Por eso, qué bueno que ahora En los pues, temas vamos a del ir SAT, reduciendo la no tengo impunidad mucho con la nueva corte. conocimiento. No, hay unos temas del SAT no tengo mucho conocimiento yo, pero en los penales sí, y en lo que es de la justicia. Y hay un amafiamiento entre, no es nada más los jueces. Cuando llega a los jueces ya es otra cosa. Viene desde el policía, el Ministerio Público, No, pero el te estoy dando el fiscal. caso de cómo la Fiscalía General de la República presenta un caso de una denuncia Pero este señor Arturo de Serrano factureros, por ejemplo, trabajaba en la Fiscalía y Anticorrupción. el juez, porque ¿quién dicta una orden de aprehensión? Un juez, Sí, pero con lo que ya le dieron el MP y los demás, por eso. los de abajo. Entonces viene la negligencia y desde todo es una cadenita y que es ahí donde llegamos a la Pero te estoy impunidad. poniendo otro caso. Pero La Fiscalía actúa, presenta las pruebas, se las da un juez, y el juez dice, no, no te puedo dar la orden de habría que ver aprehensión qué o pruebas la orden de presentó, cateo. ampliar un poco, porque ya ve la Fiscalía ha sido muy negligente. Ahorita yo creo que es la primera vez que detienen a alguien de adentro de su, no sé si usted tenga conocimiento de que No, pues tiene que explicarlo el fiscal. Arturo ahí dentro Serrano, de la Fiscalía. y por ejemplo ese muchacho, fíjese, estaba con Peña Nieto, y que tampoco le hicieron nada a Peña Nieto. ¿Pero ya lo detuvieron? Estuvo en la Fiscalía, ¿Es estuvo una en orden de la aprehensión? Fiscalía Anticorrupción, o sea, él era el que revisaba toda la corrupción de la Fiscalía. Imagínense, allí estaba este muchacho. Y Bueno, ahora, pero tú estás diciendo que ya tiene orden de aprehensión, ¿no? no, no, apenas lo están investigando. Ah, Entonces, el problema es que ahí se quedan años, ya ve lo de Israel, 20 años, y nunca le pudieron encontrar un indicio de culpabilidad, o sea, en un secuestro. Entonces, bueno, vamos los rápido, ya son mexicanos nos vamos. 9:46, ahora sí vamos a Usted tiene romper récord de pero de mañanera ahí del viene lo pueblo. otro, que ahora Estados Unidos está diciendo que hay que en 30 estados del país hay violencia tipo terrorista y está alertando a sus ciudadanos. Sí, pero eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora usan esta palabra, pues porque así nombraron a los cárteles. Pero fíjense, principal destino turístico de los estadounidenses es México. Bueno, aquí viven cerca de 1 millón de estadounidenses, porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno, el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos. México. Entonces están equivocados ellos. No, pues lo que digo es que la gente sigue viniendo a México. Pues este alertamiento, Pues porque la es muy gente bonito sigue México, viniendo. presidente. Pues eso como le México salva. no hay dos. Pero sí hay, por ejemplo, en el noroeste. Usted estuvo en Huachochi, digo, allá en la Sierra Tarahumara. Ahí la gente le pidió, justamente llegó usted un día después de que hubo una balacera ahí, la gente le pidió opinar al respecto. Yo ayer le iba a preguntar de eso a esta gente. Ojalá que algún martes, por favor, me dé la oportunidad de hablar cuando vengan el gabinete de seguridad para preguntarles qué está pasando. Usted dijo, de eso no vinimos a hablar ahorita, de seguridad, porque le cuestionaron allá. Pero hoy puede hablar qué está pasando en la Sierra Tarahumara, porque sí, de verdad, siembran el terror. En Sonora siembran el terror. Hay presencia En Baja ahí California Sur siembran el Pero terror. fíjate, Reina, disminución del 25% de homicidios dolosos en 11 meses de gobierno. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando y trabajamos todos los días para ello. Pero hay una reducción del 25%. ¿Y tiene el en los aumento de homicidios desapariciones, Presidenta? Sí, también. ¿Cómo ha aumentado las Sí, desapariciones? pero eso es lo que dice Loret de Mola. No, yo le pregunto cuánto ha aumentado las desapariciones. Sí, hay datos de ello y las vamos a presentar. ¿Qué? Pero ¿Tiene un dato nadie ahorita? esconde, porque eso es importante. Porque cuando no había una reducción tan marcada, porque no había. Y ahora que hay reducción, 25%, porque hay reducción. O sea, nunca va a aceptar la derecha. ¿Pero por qué Ni no los le- datos, ni la información. Salió un índice hace poco de que México está entre los 10 países donde la gente se siente más feliz de todo el mundo. Pues porque no le queda de otra. Imagínense si se quitan la felicidad. Porque en No, es que Sonora... contigo no se puede. Ay, pues ni modo Si que es por- tú lloremos. estás ya como la derecha, que si es por una cosa, una Tenemos cosa, que si es hacer, por otra, es pero por no es otra. la derecha, independientemente de la derecha, o sea, son pocos, o serán muchos, pero qué sé yo. No, ya, esa fue tu frase de hoy. Pero ¿Cómo fue? La derecha ya no pinta, Reina. y ojalá no pinte. Ya está dictando línea y le pueden hacer caso, Presidenta, porque ya controla mucho. Sin
sin sorprendernos, o al menos en lo personal a mí me sorprende, lo confrontativa que es cuando cuestiona a la presidenta Sheinbaum y en congruencia la presidenta Sheinbaum con el respeto a las libertades, a la libertad de expresión, a la no censura, pues la deja que haga pues sus comentarios más que preguntas, sus inferencias y pues todo lo que asume ella desde su punto de vista. Y honestamente a mí sí me gustó, no la confrontación, no la forma en la que lo hace, la poca asertividad que tiene Reina Aire, pero sí en tratar de hacer la reflexión con respecto a lo que gana personal administrativo de medio nivel o incluso de niveles un poquito más abajo en el gobierno federal y en algunos gobiernos estatales, en términos de salarios que son la verdad muy, muy altos, ¿no? Arriba de 40, 50 mil pesos, que en realidad no sé si lo merezcan o no, si es demasiado para un personal administrativo o para un secretario del secretario del secretario del secretario, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy dispar y sí me gusta, la verdad, cómo lo compara con los salarios que ganan otro tipo de servidores públicos como son los policías, los mismos soldados que se juegan la vida todos los días, enfermeras, médicos también y otras personas que trabajan en el servicio público que en realidad sus salarios pues sí son pues muy bajos, ¿no? A lo máximo 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, ¿no? Para especialistas en algo que hacen o que arriesgan la vida. Responde alguna de estas preguntas o de algunas de estas inferencias la presidenta con mucha habilidad y con datos muy concretos y muy reales, ¿no? El primero, a los maestros se les acaba de aumentar el 10% a los maestros este año. El segundo, lo que buscan es aumentar a policías y al personal de ejército, o mejor dicho, que se les lleve como un salario mínimo esos 18 mil pesos mensuales, que es el salario promedio que tiene el IMSS con las personas que están inscritas a esa dependencia, ¿no? Y también con datos muy concretos habla, y es el punto relevante, ¿no? Las comparaciones a veces pueden ser odiosas, pero nos ilustran demasiado, ¿no? El gran aumento al salario mínimo como parte de esa justicia social y de qué es lo correcto, ¿no? Que antes no existía, 20 centavos al año, pues era una risa, ¿no? O hasta los 2 pesos que en algún momento llegó a aumentar el gobierno, gobiernos prianistas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es buena la reflexión, no es mi punto de vista, pero sí hay que poner el énfasis en eso, ¿no? Mientras unos ganan eh, más de 100 mil pesos al mes, 70, 40, 50 mil pesos al mes, y que en realidad pues no son trabajos así como que muy especializados, sí se merece poner ahí el foco del asunto, o lo que gana un diputado o un senador, es la verdad mucho dinero, ¿no? Y se debe de mencionar. Y por otro lado también cuando confronta por el tema del nepotismo, de que todavía hay personas que dentro del mismo gobierno pues son ostentosas, cínicas y pues todo ese tipo de cosas, pues hay que aceptar que sí, que existe el nepotismo y eso se debe de acabar y que el ostentismo o ser ostentoso pues ya depende de cada quien, ¿no? Ahí pues no hay mucho que decir. Un momento curioso a lo que se presta incluso también la misma Reina Inés cuando ella misma hace su declaración de que la derecha no pinta y pues le responde la presidenta que en eso está de acuerdo y que hasta la misma derecha y los mismos opinólogos de la derecha pues lo dicen, ¿no? Que PRI PAN pues no pintan en lo absoluto, la verdad sí dan risa. Lo que sí, muy puntual la presidenta menciona es los montos que hoy día se están destinando hacia programas sociales y que para el próximo año serán pues el monto cerca o pasando incluso el billón de pesos. Y es buena también la pregunta que le hace, ¿no? ¿Y a dónde se iba antes ese billón de pesos que para el 2026 se va a dar en programas sociales? Pues todos lo sabemos, ¿no? A la corrupción, al desvío de los recursos, al dispendio, a salarios estratosféricos. Y hoy día son estratosféricos en el servicio público. En sexenios anteriores, Peña Nieto para atrás, eran de verdad una verdadera afrenta, una burla, de verdad un asco en términos de dispendio para gastarse el dinero. Reina insiste en que eso no se ha acabado, que no se ha acabado con esa corrupción. Yo creo que sí tiene razón, no se ha acabado. Y pues la presidenta, pues en ese sentido, pues dice que pues, no está de acuerdo. Pero pues bueno, ahí ya es una cuestión de opinión, porque si hay datos, hay números y hay cosas o casos que se mencionan, como el de este señor Arturo Serrano, que, híjole, trabajó durante 3 sexenios. Y quiero entender que no es una persona de bajo nivel administrativo, ni de medio, sino ya se acerca a niveles de tomadores de decisiones que estamos hablando, puestos mínimos de subdirectores en algunas dependencias o hasta de directores, ¿no? ¿Por qué? Por la forma en la que se maneja o por lo que se le está investigando en términos de corrupción en la Fiscalía Anticorrupción. No sé, honestamente, hasta qué niveles en el gobierno o en la Fiscalía Anticorrupción sean los tomadores de decisiones. Y cuando decimos tomadores de decisiones, quienes firman hacia dónde van los recursos. Eso es un tomador de decisión. Y yo no creo que un gerente de medio nivel o un personal de medio nivel
tenga ese poder de toma de decisión. Entonces, en ese caso, durante 3 sexenios, esta persona que haya estado ahí enquistada, como sigue habiendo, no es normal. Ojo, sí hay que también ser puntuales, ¿no? Las fiscalías, al menos al día de hoy, son dependencias independientes al gobierno federal, pero que sí llaman poderosamente la atención y por qué siguen ahí esas personas. Y claramente la presidenta Sheinbaum pues lo dice, ¿no? Para que existan o se persigan ese tipo de delitos, pues tienen que haber pruebas y documentarse. En términos de sanciones administrativas, pues lo hace la misma dependencia de gobierno, se sanciona a la persona durante un tiempo determinado o indefinido en que no puede volver a tener ningún cargo público, y si es un delito o una cuestión penal, pues ya eso lo hace la fiscalía correspondiente, ¿no? Y pues no tiene que ver con el gobierno en ese sentido, dando un poco de claridad con este caso de Arturo Serrano. Y habla también pues de la mafia de los jueces, de los ministerios públicos, nuevamente de este caso de Arturo Serrano. Todo esto lo desglosa Reina Aide y pues bueno, termina con lo más gracioso, ¿no? Que dice que hablan acerca de pues, la reducción de los homicidios, la no reducción, la confrontación de los números, de los dichos, de los hechos, y pues la presidenta dice muy claramente, pues es lo que dice Loret y pues básicamente lo que dice toda la derecha, ¿no? Y Reina Aide hasta cierto punto sí lo replica para confrontar a la presidenta, y al final pues se presta para que no se burle directamente de la presidenta, pero pues ya está la felicidad. Reina Aide dice que es lo último que queda y es lo único que queda, y pues ni modo que hasta eso perdamos. Y pues bueno, ahí queda para el anecdotario junto con la frase de Reina Aide que la presidenta se lo dice, pues bueno, ahí queda tu frase para la historia casi, ¿no? La derecha no pinta. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas, ayuda a crecer esta comunidad, seguiremos tratando de informar con la mayor objetividad posible, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Suscríbete, deja tu like, deja tus comentarios. Juzgar y opinar siempre va a ser bueno, todos tenemos ese derecho y todos debemos de ser escuchados. Nos vemos la próxima, muchas gracias, chao.